Muy bien. A portarse bien. Ya. Iniciamos entonces. Mientras Gonzalo se instala, vamos comenzando. Bueno, damos inicio a nuestro segundo conversatorio del Foro Ciudad Política, una vez más con el apoyo de la Fundación Chile 21, y para referirnos también a temas que vinculan la Constitución y la ciudad. Reconocemos que este es un vínculo hoy ausente, y el título de nuestro seminario, de nuestro conversatorio de hoy, justamente así lo dice: nuestro gran silencio constitucional, la ciudad. La presentación que van a ver hoy día es el fruto de un trabajo colectivo del Grupo Orgánica del Foro, y que se refiere a los temas institucionales de la organización del Estado vinculado a la ciudad, los temas de la distribución del poder, temas cruciales de descentralización territorial y que tienen su efecto en las cosas, en la forma como se deciden y se resuelven los problemas en las ciudades, el enfrentamiento entre la necesidad de una descentralización real y el centralismo actual que impide tener una gobernanza adecuada en nuestras ciudades, que afecta a la toma de decisiones respecto a los problemas de millones de personas, que son la mayoría de la población que vive en las ciudades, que afecta a las decisiones sobre su calidad de vida, que afecta al desarrollo urbano. Tiene validez el problema de descentralización, el problema de gobernanza, en diferentes escalas territoriales, tanto a nivel de ciudad, que puede ser una ciudad de una sola comuna o de varias comunas o metrópolis, y también a nivel local, al nivel de comuna en una metrópoli, a nivel de barrio, donde la gobernanza democrática es precaria, donde la institucionalidad del Estado y también la vía de participación de la ciudadanía es débil en nuestro país. La oportunidad que nos brinda la Constitución, el desarrollo de un proceso constituyente, es única, en el sentido de incorporar por primera vez a la ciudad y los temas de la gobernanza democrática de las ciudades en la Constitución, que no constituya un obstáculo a la Constitución, sino que facilite y abra las puertas a una nueva democracia de las personas. Ese es el tema que nos convoca hoy día, y bueno, ahora vamos a iniciar el conversatorio. Voy a presentar a quien va a moderar el evento, aunque no necesita mucha presentación, igual la voy a presentar. Es Carolina Toá. Ella es cientista política, magíster en ciencia política de la Universidad degli Studi di Milano. Hoy es profesora universitaria de diversos programas de la Universidad de Chile y de la USACH. Es consultora, es columnista y ha sido alcaldesa de Santiago, ministra y diputada. Bienvenida, Carolina, el seminario es tuyo. Muchas gracias. No será mucho decir. Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas todos por estar hoy día en esta discusión, en esta conversación. Como decía Raúl, se va a presentar aquí el trabajo de una de las comisiones que se creó en el Foro Ciudad Política, que trabajó sobre la estructura del Estado, su vínculo con la ciudad y el debate constituyente. La semana antepasada lo hicimos respecto al tema de los derechos, con la misma perspectiva. Y lo hacemos en el marco de este espacio del Foro Ciudad Política, que, como su nombre lo dice, lo que quiere hacer es llevar el debate de la ciudad a la política, partiendo por asumir que no lo ha estado, que la política por mucho tiempo ha dejado a la ciudad fuera de sus deliberaciones, de sus prioridades, de su mirada del país, y que ahora en todos estos cambios en que estamos hay una oportunidad y hay una urgencia de mirar nuestras ciudades, de pensar la política desde ahí,
de transformar a las ciudades en espacios de decisión, en actores, en actoras de su propio destino. Y bueno, en esto el debate constituyente, por cierto, es fundamental. Entonces, vamos a tener la presentación de este trabajo que va a estar a cargo de Matías Salazar, que va a mostrar aquí lo que elaboró la comisión que estuvo viendo estos temas en un espacio de tiempo de 20 minutos. Y después vamos a escuchar los comentarios de Isabel Brain, de Luis Eduardo Brechani y de Gonzalo Durán. La presentación de Matías va a tener 20 minutos y los comentarios 10 minutos cada uno. A medida que van hablando, yo les voy a avisar, en el caso de Matías, 5 minutos antes, y en el caso de los comentaristas y la comentarista, 3 minutos antes, para que se logren acoplar al tiempo que está previsto. Vamos a partir con Matías entonces, que lo vamos a presentar. Matías es abogado, es máster en Derecho, convención en Regulación, es experto en temas de movilidad, infraestructura y seguridad vial, ha sido secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región metropolitana y actualmente se define como ciudadano en bici y a pie. Con esa presentación, Matías, tienes la palabra por 20 minutos. Está silenciado, Matías. Sí, no te estamos escuchando, Matías. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Bueno, que decía que hola a todos y a todos. Quisiera primero que nada agradecer la invitación que se me hizo a presentar, como bien se decía, este trabajo colectivo. Quisiera decir que este trabajo colectivo lleva unos 4 meses y decir que fue coordinado por Marcelo Fará y Juan Sánchez, la Isa, Pepe Piga, Alfredo Rodríguez, la Sofía Valenzuela, entre muchos otros y otras participantes de este trabajo. Y yo no soy más que el vocero de esta pega que hicimos por estos meses, de mucha conversación y de largas reuniones. También me gustaría partir diciendo que este tema ha estado poco presente en el debate y quizás nos falta una explicación más precisa de qué significa este tema. Posiblemente en la parte dogmática de la Constitución vamos a poner muchos derechos asociados a la ciudad. Muchas ideas que los ciudadanos van a tener respecto de cómo enfrentar la ciudad y cómo hacerlo. Pero en la práctica, donde vamos a jugarnos cómo efectivamente tenemos la capacidad de hacer efectivos estos derechos, es efectivamente la parte orgánica. Es decir, cómo transformamos esos derechos en institucionalidad del Estado y en obligaciones y principios del Estado para enfrentarlos. Y es por eso que, aunque este tema está bastante visibilizado aún en el debate constitucional, creo que se hace un deber visibilizarlo cada vez más porque va a ser esencial para el Chile que viene. ¿Desde dónde partimos? Nosotros entendemos que estamos frente a una crisis que se viene larvando hace largo tiempo y que tanto el estallido social como la pandemia ha logrado hacerla más visible que nunca. Y tenemos ciudades con una enorme desigualdad territorial, tanto interiormente de la propia ciudad como en la relación con otras ciudades y comunas. O sea, esta desigualdad territorial se aprecia en la región, se aprecia en la comuna y también se aprecia muchas veces en nuestros barrios. Tenemos un Estado que ha sido incapaz de proveer un acceso a la vivienda con algunas características, es decir, que esa vivienda tenga acceso a espacios, servicios públicos tales como movilidad y educación. Tenemos además una institucionalidad débil en la gestión de los bienes comunes, y esto se hace principalmente fuerte en el agua, en el suelo y en el aire. Y esto va a ser un tema clave del futuro, por cuanto el cambio climático nos va a exigir una institucionalidad muy fuerte en la protección de estos bienes comunes. No les doy ninguna noticia cuando les digo que tenemos una toma de decisiones centralizada, que tenemos el predominio de una visión sectorial, o sea, algo hace transporte, algo hace vivienda, se toman las decisiones centralmente, pero se mira poco al territorio, y no hay una gestión coordinada en los territorios. Tenemos municipios con atribuciones urbanas débiles, y además muy desiguales desde el punto de vista de la distribución de los recursos.
Y como les decía, la crisis social y la pandemia han contribuido de manera relevante a visibilizar esta crisis y este diagnóstico. Y entonces necesitamos iniciar una conversación de cómo planificamos, gestionamos y administramos el territorio. Pero también con un fin, es decir, con la idea de una gestión coordinada y sustentable que respete, que considere las particularidades de cada uno de nuestros territorios. Vamos a qué pasa con las ciudades. Se da la paradoja que nosotros tenemos ciudades, pero no tenemos una institucionalidad que las planifique, las gestione y las desarrolle. Es decir, tenemos una realidad empírica que se llama ciudad, pero no tenemos un correlato claro, institucional, que sea capaz de administrar dichas ciudades. Sin embargo, tenemos problemas de escala de ciudad. El medio ambiente, la gestión de la emergencia, la movilidad, son ejemplos claros que requieren que excede lo comunal y que al mismo tiempo está un peldaño más abajo de lo regional. Ese segmento hoy no está cubierto. Por su parte, en aquellas comunas que son ciudades al mismo tiempo, adolecen estas comunas de facultades de gestión del territorio, de financiamiento, y por cierto, una mirada estratégica. Conversábamos tiempo atrás el PLADECO, el plano regulador, ahora el plano de movilidad y espacio público, de la ley de aporte al espacio urbano, son planes que todavía tienen que tener un plan general que converse entre sí en los distintos ámbitos del municipio. Al igual que las ciudades, las áreas metropolitanas, esta idea donde estamos a una ciudad de más de 250.000 habitantes, o dos ciudades que están conurbadas, como lo podría ser Valparaíso, Viña del Mar, La Serena, Concepción, también están en un limbo institucional importante. Y su gestión, además, en este caso, cuando se trata de conurbaciones, colisiona las autonomías municipales con las autonomías regionales, y ahí también tenemos. Finalmente, creemos que parte del desgobierno de las ciudades es la necesidad o la ausencia de una gestión del suelo que permita una planificación integral de la inversión pública-privada. En suma, resumiendo, nuestro debate constitucional es una esperanza, una necesidad para superar nuestro trabajo centralista y subsidiario y que no tiene una mirada territorial. ¿Cuáles creemos que nosotros son hoy los grandes desafíos de nuestra orgánica constitucional? Primero, esta debe estar comprometida con el territorio. Es decir, debe existir una coherencia, una consistencia entre la realidad territorial y la forma orgánica que adopte el Estado en ese territorio. Debemos empezar a pensar nuevamente el territorio como un mapa en blanco. Se dice poco esto, pero cuando firmamos el acuerdo constitucional hablamos de una página en blanco. Creemos que también tenemos que conceptualizar un mapa en blanco. Posiblemente se requiera integrar el territorio de una forma distinta. El territorio debe planificarse con un sentido para integrar y distribuir. Ese debe ser un objetivo de la planificación. Y debemos incorporar a la ciudad, como decíamos, con una nueva unidad territorial e institucional. Esta nueva orgánica debe reforzar la democracia y la participación ciudadana, y debe reforzar además una cuestión que está débil en nuestra Constitución, que es la función social de la propiedad de los bienes comunes y el fortalecimiento de las facultades de la gestión del suelo. Única posibilidad que tenemos de resolver los problemas de vivienda atendidos los costos incrementales del valor del suelo. ¿Qué debería estar en nuestra nueva Constitución? Este es un primer esbozo, todavía hay mucho por trabajar acá. Creemos que muchos de los documentos reconocen algunas de estas cosas, pero falta mayor profundidad. Por ejemplo, todas hablan de descentralizar, todavía el cómo descentralizar es un debate muy abierto. Sin embargo, creemos que es necesario velar por la integración armónica del territorio y promoción del desarrollo equitativo sustentable, que cautele la identidad de las regiones. De algún modo, este principio ya está contenido en el proyecto constitucional que envió el año 2017 la presidenta Bachelet. ¿Cuál es el problema? Que este principio, sin un correlato orgánico, es un principio que se va a quedar solo en una declaración de intenciones del Estado. Tenemos que ser capaces de fijar una nueva administración del Estado, de principios de administración, donde la flexibilidad, la participación, la integralidad y la autonomía de los gobiernos locales sean principios que informen la totalidad de la orgánica que fijemos. Tenemos que fijar la solidaridad entre los territorios, la protección y función social de la propiedad de los bienes comunes también es fundamental.
Es decir, nosotros debiésemos aspirar a que nuestra Constitución establezca principios en base al cual ordenar el territorio, y que debiesen ser, si no estos, bastante similares entre estos. También debiésemos aspirar a que la Constitución reconozca las distintas alternativas de unidades administrativas que pueden integrar el territorio. Hoy día nuestra Constitución habla de regiones, comunas, provincias. El proyecto de Bachelet 2017 también utiliza exactamente la misma nomenclatura: regiones, comunas, provincias. Sin embargo, si queremos administrar con flexibilidad, tendríamos que abrir esa conversación. Tendríamos que hablar de regiones, áreas metropolitanas, rurales, ciudades, comunas e incluso barrios. ¿Qué quiere decir esto? De algún modo que la organización que cada territorio se provea tiene que estar muy vinculada a su propia realidad, y en consecuencia tiene que haber flexibilidad para fijar distintos tipos de administración. Nada nos dice que todas las comunas, todas las zonas, todas las regiones del país, todas las ciudades deban administrarse exactamente del mismo modo. En alguna habrá una municipalidad fuerte, en otro lado habrá un gobierno de las ciudades, en otro lado habrá una región. Esa es una conversación que debemos establecer. Creo que es esencial, y esto no está en los proyectos que hemos visto, la obligación del Estado de velar por una distribución armónica y equitativa de los recursos. Y también, esto está para los ciudadanos en las constituciones habitualmente, pero nunca para las ciudades y para las regiones, cargas públicas y externalidades de actividades productivas también distribuidas armónicamente. Es decir, establecer un principio constitucional de no volver a tener zonas de sacrificio que reciban todas las externalidades frente a otras comunas, ciudades o regiones que no tengan ninguna de esas externalidades. Eso tenemos que buscar la forma de distribuirlo equitativamente entre las regiones. Y finalmente, nos parece clave que la Constitución establezca una obligación del Estado de establecer estándares iguales para los proyectos de inversión o mantenimiento. Es decir, la vereda mínima que tengamos en Coyhaique, en Antofagasta o en Santiago, en Las Condes, sea la misma vereda. Eso es igualdad, eso es dignidad. El piso lo debe establecer el Estado como una obligación y debe fiscalizarse su cumplimiento. Finalmente, ¿cuáles creemos que son los elementos que debemos poner? Primero, debatir hoy día y de seguir debatiendo los días que vienen. Primero, la página en blanco es también un mapa en blanco. Y creemos que esto es clave. Todos los constituyentes nos hablan de un nuevo régimen político. Pero la orgánica, indudablemente también debe traer aparejado una nueva forma de Estado y de organización administrativa. Esa coherencia que debe existir entre ambos es clave, si no, el uno o el otro no van a funcionar. Lo decía la Carolina en alguna conversación que tuvimos, la democracia norteamericana sería otro si no fuera un gobierno federal. Y en consecuencia, esa relación es clave, no pueden ser mundos separados, y debe ser un vínculo, una forma de distribución del poder. Debemos fijar nuevos principios de organización administrativa. Lo decíamos, flexibilidad, autonomía financiera, y aquí es súper importante, tenemos que ver la posibilidad que también bajo ciertos límites y ciertas condiciones, nuestras ciudades, nuestras regiones puedan generar formas de recaudar y formas de endeudarse autónomamente. Esto existe en otros países y forma una posibilidad de financiar proyectos de iniciativa. Descentralización de verdad. Todos los programas, como les decía, hoy día hablan de descentralización, pero nadie explica cómo se va a hacer. Distribución equitativa de los recursos, igualdad y distribución de cargas y externalidades, también clave. Reconocimiento de distintas formas de institucionalidad en el territorio. Debemos tratar de avanzar de esta lógica estamental de la comuna, de la región, la comuna y la provincia, a formas más flexibles de acuerdo a cada una de las realidades. Nada nos dice que tenemos que reproducir una misma estructura en todo el país. Es una manera que tenemos que encontrar de enfrentarlo. Por cierto, el reconocimiento institucional de la ciudad como una realidad orgánica existente, y aparejado con eso, una organización y competencias específicas de gestión de la misma. Y por cierto, para hacer todo esto, tenemos que ser capaces de mirar la experiencia comparada, de cómo se ha hecho en otros países y cuál es el camino que debemos recorrer.
En la Constitución vamos a fijar algunas cosas, pero después viene un proceso largo para adelante de readecuar nuestras normas jurídicas para la nueva estructura. En consecuencia, es clave que en ese momento seamos capaces. ¿Qué les queremos decir a los constituyentes? Una exigencia. Este debate, y todos los debates en realidad, queremos que sean abiertos, transparentes, participativos e informados. Miren, y estas dos fotos muestran un poco lo que debiésemos superar. Los guetos verticales a la derecha, en Estación Central, y la congestión a la izquierda. Con un gobierno de las ciudades quizá hubiésemos podido enfrentar a tiempo estos dos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Te sobró tiempo, así que eso se agradece siempre, no suele suceder en los debates. Vamos a invitar a quienes están siguiendo esta conversación que a través del chat hagan sus preguntas o comentarios para que al final demos una vuelta también para que puedan responder y debatir entre ellos nuestros comentaristas y el presentador. Vamos ahora a darle la palabra a Isabel Brain por 10 minutos. La vamos a presentar primero. Isabel es socióloga, está terminando en este momento un doctorado en planificación urbana en la University College of London. Es magíster en políticas públicas en Harvard y magíster en filosofía política de la Universidad de Chile. Ha trabajado como consultora en diversos organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y otros, y se ha dedicado a hacer investigación en diversos temas urbanos, como mercado de suelos, segregación socioespacial, la geografía de las oportunidades, y actualmente en particular sobre los procesos de densificación en zonas centrales. Tienes la palabra, Isabel, por 10 minutos. Gracias, Carolina. Un saludo a todos y todas que están escuchando. Agradezco la invitación también a esta conversación organizada por el Foro y Política, cuya única intención es poder contribuir al debate constituyente en esta materia, así que muchas gracias por permitirme ser parte de esto. Lo que yo voy a presentar de alguna manera toma el último punto que planteaba Matías en su presentación, que es cómo podemos hacernos cargo y aprender en nuestro propio debate constitucional sobre la experiencia comparada. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es presentarles brevemente una revisión general de cómo se trata el tema de la ciudad en las constituciones en el marco internacional, para lo cual sin duda revisé distintas fuentes, pero quiero revelar que me baso en forma importante en el trabajo de un profesor de la Universidad de Toronto, cientista político, que ha levantado el problema del silencio constitucional respecto a las ciudades, que se llama Rand Hirsch, o creo que así se dice todo. Entonces, solamente quiero chequear, se está viendo la pantalla, la presentación general y no la diapositiva que viene, ¿no? Está bien, ok. Se ve muy bien. Ya, perfecto. Bueno, para partir, no estamos solos en nuestra conversación. El reconocimiento constitucional de la ciudad es un déficit y un desafío a nivel global. Una manera para graficar eso, encontré esta noticia, esta columna en el diario New York Times, que se pregunta por qué la ciudad de Nueva York no puede gobernar sus propios asuntos, y esto es del 2018, bastante reciente. Siendo que es una de las ciudades más ricas, más complejas y más grandes en el mundo, digamos. De alguna manera esto muestra que las ciudades en general tienen un pobre reconocimiento dentro del orden de los gobiernos nacionales. En general se entienden como Estado, y con una prevalencia de esta visión más estatista o del territorio, digamos, más estructura nacional, digamos. Ahora, ¿qué explica este silencio constitucional sobre las ciudades? Primero que nada, hay un problema de actualización. Las constituciones fueron escritas más o menos desde hace 200 años, con ciertos niveles de actualización, pero no han integrado
los cambios sustantivos en la realidad de las aglomeraciones urbanas y las megaciudades, y es por eso mismo que este autor, Rand Hirsch, habla de un ensordecedor silencio constitucional, porque ¿cómo puede ser que frente a la magnitud de los desafíos que imponen las realidades urbanas a nivel global, no se ha tratado, no esté incorporado en las constituciones? Ahora, este silencio no es casual, tiene que ver con un temor y una desconfianza por parte de los estados nacionales respecto a las ciudades, básicamente por tres razones. Una, por razones políticas. La gran concentración de población en las ciudades de alguna manera le da una relevancia política a las ciudades que no es fácil dejar ir, digamos. Por otro lado, concentran el poder económico, y otra razón tiene que ver con el orden. Las ciudades, dada la aglomeración de población, tienen condiciones para ir forjando estos movimientos que potencialmente pueden ser muy desestabilizadores. Y eso ha derivado en esta primacía de una mirada estatal o nacional, y de el poco espacio que ha habido en el pensamiento constitucional, en una creatividad constitucional respecto a cómo darle a los gobiernos de la ciudad una cabida. ¿Mm? Ahora, tres temas antes de mostrarle el orden de las ciudades en el mundo y las constituciones. Hay tres temas que vale la pena considerar. Uno es distinguir entre el derecho a la ciudad, que tiene que ver básicamente con el derecho colectivo a disfrutar sobre los beneficios de las ciudades, a la co-creación, a la justicia espacial, etc. Del derecho de la ciudad, que básicamente tiene que ver con un reconocimiento del estatuto de estos sistemas urbanos, y su gobierno, el poder político, su administración y su autonomía fiscal. Y por otro lado, es importante, cuando uno revisa la experiencia internacional, distinguir entre cuáles son las demandas de los países del norte, que se llama básicamente Europa y Norteamérica, respecto al reconocimiento constitucional, que tiene que ver con cómo logran obtener mayor autonomía respecto a los estados nacionales y federales. ¿Ok? Y que siempre han perdido, o generalmente pierden en esa batalla. Entonces, por un lado está cómo la Constitución puede proteger los derechos de las ciudades, al igual como lo hace con las corporaciones, frente al poder de los estados y las naciones. Y por otro lado, cómo la Constitución debiera también cumplir un rol en limitar y regular el poder de los gobiernos de las ciudades, así como lo hace también con los estados. En cambio, que en el sur global, que básicamente es una manera de referirse a todo lo que no es Europa y Estados Unidos y Canadá, hay mayor reconocimiento de la preeminencia que tienen las realidades urbanas. Eso es una realidad. Salvo ayer, Fernando Carrión contaba que en América Latina, de todas las constituciones, Chile es la única que ni siquiera nombra la ciudad de Santiago, su ciudad capital. Pero sin embargo, las constituciones en los países del sur global sí dan mayor autonomía fiscal y autoridad para resolver los problemas de las ciudades, y con una entrada muy pragmática que tiene que ver cómo usar los mecanismos constitucionales para habilitar a las ciudades para que respondan mejor a los desafíos que tienen, manteniendo el control nacional. Ahora, ¿cuál es el problema? Que independiente de lo que digan las constituciones, es muy débil la capacidad que tienen las naciones de responder y hacer realidad esos derechos que consagran. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de este estatus no estatus de las ciudades en el mundo desarrollado? Como les decía, en Estados Unidos, las constituciones de los estados sí reconocen el autogobierno, le llaman home rule, pero es muy limitado a la práctica, porque los estados lo que hacen es usar frecuentemente el derecho preferente para anular las decisiones locales. Desde si una ciudad, por ejemplo, decide que se prohíben las bolsas plásticas, hay muchos ejemplos de cómo han anulado ese tipo de decisiones que tienen también relativas a políticas de transporte, de migración, etc. Y por otro lado, una manera que ocupan los estados para debilitar a las ciudades es la rezonificación de los distritos, de manera de distribuir los poderes más hacia los suburbios.
En el caso de Canadá, la constitución que lo rige es de 1800 y por lo tanto hay un desajuste entre la realidad actual, donde el 85% de la población habita en áreas urbanas, y la que describe la constitución. En el caso de Australia tampoco tiene reconocimiento constitucional, y los 3 intentos que han habido en el año 74, 88 y el 2013 para darle mayor autonomía fallaron, digamos. Y de esa manera, hoy día, las grandes ciudades en Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane, todas dependen de los estados en temas que van desde salud, educación, a uso de suelo, infraestructura, etc. La Unión Europea tiene un capítulo sobre gobiernos locales que otorga mayor autonomía, pero ha tenido poco impacto. Y otra cosa que pasa mucho es que se habla de gobierno local y ahí se mete en un saco a todo, desde pueblos muy pequeños a ciudades más grandes. Bueno, Alemania es parecido, me lo salto en honor al tiempo. 3 casos también del mundo más desarrollado. Respecto a innovaciones en términos de la orgánica constitucional, está por un lado, bueno, Japón, que lo relevo por lo siguiente, o sea, Japón, Japón da o otorga a Tokio, la Constitución otorga un reconocimiento especial como ciudad y como prefectura a través de la Constitución, legislación y también por tradición, desde 1940 que han ido construyendo esta mayor autonomía. Y pongo el caso de Japón, pongo el caso de Japón. Considerando la extensión que tú solicitaste. Ok. Porque Tokio tiene el mismo PGB que Suecia. O sea, si uno dice, bueno, las ciudades, estos resquemores de darle más, soltar un poco hacia las ciudades por el peso económico que tienen, bueno, en el caso de Japón funciona. En el caso de China, la Constitución otorga este estatus especial diferente a las ciudades, principalmente porque decidieron que Beijing, Shanghai, etcétera, tuvieran esta foco en el crecimiento económico y porque eran centros estratégicos a nivel nacional, pero tiene un lado B, este reconocimiento constitucional, que es que básicamente lo que hacen es establecer una línea directa entre estas ciudades y el nivel central y se saltan a las regiones. Y Inglaterra, por otro lado, la Constitución lo que estableció en el año 2016, muy reciente, es que el poder debe ser transferido al nivel más bajo que sea apropiado. Y por lo tanto se habilita que cuando sea necesario se hagan las transferencias de poder político, competencias, etc. A nivel de los países del sur global, me interesa, voy a rescatar solamente 2 aquí. Está Corea, que lo que hace su constitución es establece que hay 17 unidades subnacionales, de las cuales 8 son definidas como ciudades de primer orden, y dentro de las cuales Seúl, la capital, además se define como ciudad especial con autogobierno, y lo que hay aquí es un apoyo constitucional a un plan estratégico de desarrollo para potenciar estas megaciudades que son vistas como núcleo de desarrollo de las regiones y naciones. Y por otro lado, en el caso de Sudáfrica, me interesa resaltar el hecho de que la Constitución explícitamente defiende a las ciudades de la intervención de los estados y de las provincias, que están divididos. Y por último, solamente rescatar el caso de Corea, que les acabo de mencionar. Los puntos rojos son estas 8 ciudades especiales de primer orden, y el caso de Inglaterra, que crea las condiciones. Los ingleses son bien pragmáticos y bien flexibles, entonces lo que hace la Constitución es decir, en caso que ustedes, señores líderes de gobiernos locales, quisieran generar una autoridad combinada y un plan de desarrollo, el gobierno central está obligado a transferirle poder político, competencia y financiamiento para que ello ocurra, para generar esta... Entonces, en el fondo, no es por ley, por decreto que baja y todos ahora se transforman en ciudades o cambian de estatus, sino que es en la medida que corresponda, con flexibilidad. Y por último, para cerrar, quiero conectar la discusión que tuvieron hubo en el primer conversatorio, hace 2 semanas, con esta conversación, trayendo 3 temas que planteó Diego Gil en su presentación. Entonces, el primer tema que él planteaba era que las constituciones son documentos que reflejan el sustrato cultural y social de la época que se escriben, ¿no es cierto? Siguiendo esa lógica, uno debería decir que el texto de la nueva constitución debiera recoger y reconocer
la realidad urbana del país, los problemas que hoy muestran las ciudades y el rol gravitante que juegan en la vida de las personas. Otro tema que planteaba, el segundo tema que planteó Diego en la conversación anterior fue que la nueva constitución debiera recoger los aprendizajes obtenidos. Entonces, en ese minuto Diego ponía como ejemplo que la excesiva regulación de la expropiación en la constitución pone límites e impide la función social de la propiedad que está consagrada en la misma constitución. Entonces, tomando ese aprendizaje, o también de nuevo, siguiendo esa misma lógica, habría que sumar que hemos aprendido que las ciudades requieren de gobierno, de lo contrario llegamos a tener ciudades como las tenemos hoy día, digamos. Entonces se requiere de una adecuada distribución del poder político que permita una representación de las ciudades y garantice su buen gobierno. Y por último, así como las constituciones regulan derechos, también las normas encargadas de distribuir el poder político, que eso básicamente es la discusión de la orgánica de las ciudades, y por lo tanto habría que pensar en una manera de redistribuir el poder político de manera que de los derechos que se están consagrando en la Constitución puedan ser respondidos de la mejor manera, considerando la escala que le es más pertinente para responder a aquellos derechos, digamos. Eso quería... Perdón por el bombardeo. Muchas gracias, Isabel. Tenemos que contar aquí que Isabel había pedido unos minutitos extra porque en preparar la presentación se dio cuenta que se iban a necesitar y pienso que valió la pena otorgárselos. Así es que muchas gracias y vamos a seguir con Luis Eduardo Brecciani, que es arquitecto, máster en diseño urbano de la Universidad de Harvard, con una larga experiencia ya de 3 décadas. Lo siento tener que decir esto, Luis Eduardo, pero así es, el tiempo pasa, en temas de diseño e implementación de políticas públicas, de planes, proyectos urbanos. Ha ocupado roles muy relevantes en la política pública en materia urbana, como ser secretario metropolitano de Vivienda y Urbanismo, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y además una carrera académica de larga data, desde el año 98. Luis Eduardo ha sido profesor asociado a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y actualmente es subdirector desde el año 2019. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Carolina, Raúl, Isabel, Matías, Roberto y Gonzalo por la oportunidad de poder conversar corto. Voy a tratar también de circunscribirme a 10 minutos y ponerle más bien temas de énfasis porque la presentación de Isabel ha sido muy completa y muy nutritiva para el debate que nos viene adelante. Voy a poner la presentación. ¿Se ve perfecto ahí, no? No, no se ve nada por ahora de tu presentación. Perdón, tengo que poner compartir pantalla. Ok. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahí está bien. Muchas gracias. Básicamente, la presentación de Matías ha sido súper completa, resume probablemente muchos de los grandes dilemas a los cuales nos enfrentamos, pero es evidente que este es un tema mucho más político que necesariamente un tema solamente de gestión del Estado o de modernización, como a veces en debates pasados hemos tratado de ver el tema urbano. Y además un tema que para la sociedad se ha convertido en un tema clave, no solamente para la gestión y administración o planificación de las ciudades, sino también para temas tan relevantes como la democracia, la participación, incluso responder a temas complejos como el cambio climático, la desigualdad y el desarrollo urbano, como ha planteado súper bien Matías. Por eso, que como considero que es un tema político, quisiera partir con esta frase que me gusta mucho de Alexis de Tocqueville, aunque es un poco antiguo, filósofo francés del siglo XIX, para entender que a lo mejor estamos enfrentados a un momento que, como decía Matías, hablaba de que estamos frente a una crisis, pero también uno deberá plantear que a lo mejor estamos frente a una oportunidad de volver a convertir a las ciudades en algo que resuelva los grandes dilemas de nuestra sociedad que probablemente, no solamente en las últimas décadas, sino que en mucho tiempo no hemos resuelto. Y me parece magnífica esta frase cuando él dice que en la comuna, referido más bien a las ciudades, donde reside la fuerza de los pueblos, y en ella la ley de representación no es admitida y el cuerpo electoral, después de haber nombrado sus autoridades, lo dirige por sí mismo. En esta lógica que no es solamente delegar poder a las autoridades, sino que es administrar junto con ellas y gestionar la ciudad. Y para eso se requiere una escala mucho más baja que la escala del gobierno nacional, y por lo tanto es la ciudad donde se puede fortalecer la democracia y los procesos participativos. Voy a repetir algunos elementos básicos que Matías también ha representado. Tenemos grandes problemas hoy día, tenemos una gobernanza extremadamente fragmentada, como decía Matías, lleno de silos
e instrumentos y autoridades que tratan de administrar problemas que son integrales y que finalmente lo que hacen es más bien agudizar estos problemas en algunos casos y hacer mucho más difícil los niveles de coordinación y por lo tanto hacer aún más difícil los niveles de participación de la ciudadanía en resolver problemas que no tienen solamente una arista. Instrumentos como se ha repetido en muchos foros que solamente, como dice esa antigua frase, cuando uno tiene un martillo todo parece clavo, que tienden simplemente a resolver un problema cuando los problemas de las ciudades son integrales. Problemas de fragmentación urbana que no reconocen esta lógica que el mismo documento plantea en términos de que las ciudades no son ni la comuna, ni la región, ni la provincia. Son áreas funcionales que deben ser reconocidas y como decía Isabel, no están reconocidas plenamente. Luego, nuestra tradición de gobierno sectorialista y centralista, donde una gran parte de los recursos y por lo tanto la toma de decisiones radica en el gobierno central y en los ministerios, con muy poca y escasa capacidad de toma de decisión. Y por lo tanto el presupuesto, que puede ser algo muy práctico, y solamente circunscrito a los recursos, termina definiendo el poder real que tienen nuestras ciudades. Solamente si miramos cómo son gobernados nuestros habitantes, en la práctica uno podría decir que solamente el 19% de nuestros habitantes, aquellos que viven en esas ciudades que están en una sola comuna, que son lo suficientemente grandes como para administrar sus problemas, tienen algún nivel de gobierno de ciudad, obviamente con todas las debilidades del sectorialismo que tenemos. El resto, la ciudad es muy pequeña, las áreas rurales, y para qué hablar de las áreas intercomunales y metropolitanas, están sujetos a esquemas de gobernanza y de toma de decisiones donde la ciudad prácticamente no existe y es el gobierno central quien toma las decisiones. Y esto se ratifica en un cierto sesgo de la desconfianza que hemos tenido históricamente incluso en el poder de las ciudades. Incluso la reciente reforma constitucional de transferencia de competencia a las regiones, en este párrafo de transferir poder, dice que el presidente de la República es el presidente de la República quien transfiere, y además de que lo hace solo el presidente de la República, es temporal, y por lo tanto puede ser de alguna manera retirado. Entonces, incluso en nuestros estatutos recientes, los avances que hemos tenido, todavía prima un cierto sesgo de desconfianza a transferir poder a las regiones o transferir poder a las ciudades como una forma de gobernar el país. Pero la historia de estas desconfianzas hacia las comunidades y las ciudades no es de ahora, no es de los últimos años, no es de las tendencias que hemos vivido recientemente. La verdad, yo creo que nos enfrentamos a un momento constitucional bastante único, que no lo hemos tenido nunca en la historia de Chile. Si uno mira todas las constituciones que hemos tenido, en general todas, la lógica del Estado central o el Estado unitario, más bien ha sido una creación política que ha refrendado esta lógica del centralismo y esta lógica de que la soberanía más bien reside en el Estado unitario central, más que en las comunidades o en los pueblos. Y esto está refrendado en todas las constituciones, desde la Constitución de 1833, una constitución autoritaria en tiempos portalianos, desde la Constitución de 1925, también en una lógica entre Alessandri y el gobierno de Ibáñez, con una lógica también autoritaria, y para qué hablar en nuestra Constitución de 1980, que además de esta desconfianza y no reconocimiento de las comunidades, del poder de lo local o del poder de las ciudades, termina además exacerbando esta lógica del individuo, es decir, de que la gobernanza radica más bien en los individuos y no en las comunidades ni en los grupos organizados. Y por lo tanto, nuestra historia prácticamente de desconfianza en transferir poder a las comunidades, transferir poder a las ciudades es histórica. Viene desde el principio y habremos tenido probablemente un periodo muy corto previo a la guerra civil del 29 y a la batalla del Ircay, en que tuvimos esta tradición de los llamados cabildos locales, que son una tradición colonial, donde existía esta forma de gobierno, donde la comunidad y las ciudades participaban directamente en la gestión, y que prácticamente fue borrado, como dice por ejemplo el historiador Gabriel Salazar, fue borrado de un plumazo desde 1830 en adelante. Y por lo tanto en nuestra historia tenemos antecedentes, pero tenemos una tradición de desconfianza que podríamos revertir en esta constitución del 22, que podría traducirse en responder a este dilema de lo que son las ciudades en el siglo XXI, que se han convertido en el eje de todas las políticas. Constituciones, las mencionó varias Isabel, me voy a concentrar en aquellas que hacen mención a esto, pero más que en nombrarlas, mencionar algunas frases. Me parece interesante cuando la Constitución de Ecuador, y habla esto del derecho a la ciudad, habla de que el ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, y por lo tanto reconoce un cierto rol para gestionar la función social de la propiedad, lo que discutíamos en el foro anterior, en la capacidad de democratizar la institución de las ciudades, y habla de ciudad expresamente. En la Constitución brasileña que ha mencionado Isabel, cuando habla
de que tienen por objeto ordenar, o sea, de que además se tiene por objeto ordenar el desarrollo de las funciones sociales y garantizar el bienestar de los ciudadanos y habitantes en las ciudades, y obviamente lo ratifica a través del Estatuto de Ciudad con la lógica del derecho a la administración democrática de la ciudad y a la participación de la ciudadanía, no solamente la gestión de la ciudad, sino también es transferir poder a los ciudadanos organizados y a los barrios. También lo reconoce, como dice Isabel, en la Constitución de India, que ha funcionado un poco más débilmente debido a este Estado federal muy fuerte, en que otorga también la capacidad de transferir poder a las ciudades y a las autoridades, básicamente. Y por último, me quisiera quedar con algunos principios. Bueno, la Constitución sudafricana también es importante en esto, plantea una importante, esta es mi última lámina, plantea una importante transferencia de poder a las ciudades, reconociendo la relevancia que tienen las ciudades para el gobierno en general, y por lo tanto reconociendo además que existen distintos tipos de ciudades, es decir, que deben existir estatutos de gobiernos diferentes, y que además de eso el poder radica en hecho, entregándole expresamente por la Constitución a las ciudades el poder de establecer normas, el poder de establecer reglas generales y el poder también de establecer tributos, gestionar plusvalía y gestionar por lo tanto sus recursos, y por lo tanto entregando poder, lo cual también abre un escenario de innovación. Cuando uno transfiere esos poderes fundamentales a las ciudades, la cantidad de innovaciones en el diálogo que hay con la comunidad empieza a multiplicar la innovación en políticas públicas, cosa que es mucho más difícil con el sectorialismo y aún más difícil con el centralismo. Y que aparentemente, según toda la información que uno tiene de Sudáfrica, ha tenido una experiencia relativamente exitosa. Para terminar, quisiera hablar de ciertos principios. Y para eso, para no inventar principios, quisiera quedarme con algunos principios vinculados con gobernanza urbana que están planteados en la reciente nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, aprobada en el 2016, que establece, esencialmente, resumiéndolo, que establece 8 principios que me parece fundamental que en el debate constitucional deben estar. El primero, la descentralización política, fiscal y administrativa. 2, la condición de la equidad territorial y la no discriminación de territorios. La constitución de instituciones sólidas y autónomas que trasciendan a los periodos electorales. La creación efectiva de mecanismos de participación vinculante y empoderamiento y control ciudadano. El fortalecimiento de los contratos sociales, por lo tanto, entender a la planificación urbana no como un instrumento meramente técnico, sino como un instrumento de acuerdo social en que uno establece acuerdos permanentes que se establecen en la implementación de infraestructura, de planificación urbana y decisiones, la repartición justa y redistributiva de los beneficios, impuestos, plusvalía, el fortalecimiento de los espacios de cooperación y asociatividad entre los distintos niveles de gobierno en la medida que la Constitución establece cuáles son las atribuciones de cada uno de los niveles. Y además esta lógica planteada de que el gobierno de las ciudades tiene que reconocer lo que son nuestros territorios funcionales, rompiendo esta especie de dilema entre la provincia, la comuna o la región. Perdón, aquí tenía los ojos. Solamente para terminar, dado que me queda tiempo, esta magnífica imagen de Fabián Todorovich que hizo para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano el 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Exacto en el tiempo. Impresionante. Vamos a ir con nuestro último comentarista, Gonzalo Durán. Gonzalo realizó estudios en antropología y en derecho, ha tenido una carrera muy vasta en el ámbito municipal, vinculado a roles que ha tenido en distintos municipios, así que ha conocido la realidad también en ese sentido, desde distintas perspectivas, en la comuna de Santiago, en Huechuraba, en la Florida, y actualmente en la comuna de Independencia. Ha sido concejal, trabajó en el programa Quiero mi barrio, fue jefe de seguridad pública de la región metropolitana y actualmente es alcalde en receso de la comuna de Independencia porque está en campaña para la reelección. Tiene la palabra Gonzalo por 10 minutos. Muchas gracias, Carola, muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Voy a tratar de ser súper breve porque además la riqueza de las exposiciones creo que habla por sí sola. Quiero decir que el debate constitucional que se inicia, en primer lugar, representa una extraordinaria oportunidad para enfrentar lo que, en mi opinión, es la madre de todas las batallas, que es la grave y profunda desigualdad, no solo social, sino territorial, que se vive en nuestro país, en nuestras ciudades. A mí siempre me gusta, solo a modo de mención, decir
que tenemos comunas con un ingreso per cápita de 100.000 pesos por habitante y comunas con ingreso per cápita de 1.300.000 pesos por habitante. O, por ejemplo, decir que la región metropolitana de Santiago tiene en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el instrumento para generar equidad territorial, un presupuesto 2020 de 128.000 millones de pesos, y que la comuna de Las Condes tiene un presupuesto de 265.000 millones de pesos. Esto después de aplicado el mecanismo del Fondo Común Municipal. O sea, tenemos una inequidad brutal en materia de recursos financieros. Pero también, para tomar una cosa que mencionó Matías, por ejemplo, se vive una grave y profunda inequidad también a la hora de la inversión pública y privada. Privada, ¿para qué decir? Está a la vista, pero lo escandaloso es que el propio Estado invierte con estándares distintos dependiendo del territorio del que se trata. Por ejemplo, una misma autopista, la misma empresa concesionaria, un trayecto determinado tiene un estándar en la zona oriente de Santiago y un estándar distinto en la zona poniente. O, ¿para qué decir cuando se construye una autopista en la zona sur de Santiago a Tajo Abierto y cuando se construye en la zona oriente subterránea, resguardando las áreas verdes, los parques para los ciudadanos y ciudadanas? Es decir, tenemos una inequidad financiera brutal, escandalosa, tenemos una inequidad en la manera en que no solo los privados, también el Estado asigna recursos y genera inversión en los territorios, y tenemos discriminación, clasismo e inequidad, incluso para la asignación de cuestiones que tienen pleno sentido en la ciudad, como por ejemplo los recursos policiales. De manera que los alcaldes y alcaldesas hemos dicho, en Las Condes hay un carabinero cada 500 habitantes y en las comunas de la zona poniente o de la zona sur, un carabinero cada 1.200, 1.300, hasta 1.500 habitantes. Es decir, yo creo que el debate constitucional, dado que no es un debate constitucional que surge de una necesidad de una reflexión académica, sino de un proceso, de un estallido social o revuelta social, como queramos llamarle, que se propone terminar con los abusos y las desigualdades, este debate constitucional debe hacerse cargo de, o dicho de otra manera, debe tener como principal motor enfrentar esta cuestión que es central para el destino de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, de nuestra ciudad. Obviamente, y aquí lo han dicho los expertos, así que es poco lo que puedo aportar, esto supone también una discusión de fondo de una dimensión institucional. Es decir, cómo somos capaces de generar condiciones reales, efectivas, de descentralización, de desconcentración del poder y de, por supuesto, desconcentración de la riqueza. Y esto pasa por un enfoque completamente distinto y por desprenderse de importantes cuotas de poder que están radicadas hoy día en el nivel central y que producen dificultades muy profundas para que los territorios puedan hacerse cargo de su proceso de desarrollo en condiciones adecuadas. En el caso de los gobiernos locales, me parece que hay que discutir no solo cómo somos capaces de entregarle a los municipios, salir de la lógica de las administraciones de servicio, como hablábamos en otro foro que estuve en la mañana, este municipalismo heredado del pinochetismo, ¿no? Como una manera de hacerse cargo de la provisión de algunos servicios en el territorio, de administrar algunos subsidios del Estado, y no gobiernos locales que son capaces de generar instrumentos de ordenamiento territorial, generar condiciones financieras, generar condiciones de relación con el resto de las instituciones que permita que efectivamente se haga cargo del proceso de desarrollo de ese territorio. Y junto con la discusión de cómo abordamos el tema de los municipios para que se vayan constituyendo en gobiernos locales, me parece que, y aquí para pensar un poquito como desde la ciudad, hay que ver cómo se articula la necesidad de más
facultades y competencias para los municipios, pero al mismo tiempo con una mirada que trascienda al municipio, que establezca relaciones de colaboración, de asociatividad, de coordinación institucional entre los distintos gobiernos locales en la perspectiva de ir generando una noción más amplia que se haga cargo de los desafíos de las ciudades, más allá de la realidad particular de cada uno de los municipios. Y lo decía Matías en materia de medio ambiente, en materia de movilidad, solo por mencionar algunos ejemplos, es imposible pensar la ciudad más allá, es imposible pensarlo solo desde la perspectiva de los municipios. Los municipios tienen que tener facultades en estas materias, pero al mismo tiempo tienen que estar articuladas para hacerse cargo de desafíos más integrales. Y junto con esta dimensión de debate institucional, de cómo, en qué condiciones generamos descentralización, desconcentración del poder, no solo más recursos para los gobiernos subnacionales, sino además capacidad, como alguien decía por ahí, flexibilidad para generar nuevos instrumentos, nuevas capacidades para innovar en materia de generación de recursos para los territorios. Y finalmente hay una dimensión política. Yo estoy tratando de hablar súper rápido, pero parece que voy bien. Y finalmente hay una dimensión política. ¿Y a qué me refiero con la dimensión política? Tenemos que incorporar en la discusión de la nueva Constitución, cuando pensamos en las ciudades, en los territorios, en las comunas, tenemos que pensar cuál es el rol que le atribuimos a la ciudadanía. Y esto no tiene que ver solo... Perfecto. No tiene que ver solo con una dimensión formal de la participación, sino con que efectivamente sean los ciudadanos y ciudadanas los protagonistas del desarrollo, del destino de los territorios, que tengan una capacidad de incidencia real. La ciudadanía quiere participar en la definición de plan regulador, en los planes de desarrollo comunal, en la construcción de una mirada del territorio en que ellos efectivamente puedan generar una contribución significativa. De manera que, para sintetizar, diría, primero, la madre de todas las batallas, desigualdad social y territorial, es una oportunidad de discusión en materia constitucional. Segundo, todos estos elementos institucionales que se han descrito brillantemente por los expertos. Y finalmente, cómo somos capaces de consagrar en el marco del debate constitucional el poder a los ciudadanos y ciudadanas para que se hagan cargo o para que contribuyan decisivamente al destino de los territorios que habitan, y eso supone también desprenderse de cuotas de poder que hoy día están altamente concentradas a nivel central y que afectan la posibilidad de desarrollo de las comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Dentro del tiempo también. Vamos a empezar ahora a recibir las preguntas y se agradece ahí también si cualquiera o les puede algo respecto a lo planteado por los demás panelistas, bienvenido también. Voy a partir con Matías. Le tengo una pregunta yo y otra que llegó a través del sistema aquí que tenemos, que cualquiera puede escribir sus preguntas. Aquí ha salido todo el tiempo el tema de lo importante de instalar en la Constitución la equidad territorial como una materia relevante, y tú lo presentaste como parte también del trabajo que se hizo, pero cuando uno ve en nuestra Constitución hoy día este tema está mencionado, se habla de la necesidad de que el Estado redistribuya, se habla de la necesidad de hacer equidad entre los territorios, las comunas, las regiones, de hacer un desarrollo armónico, pero en la práctica yo nunca he visto que, a propósito de alguno de esos ejemplos que mencionó Gonzalo, por ejemplo, la diferencia de recursos entre los municipios o el distinto estándar que tienen los proyectos, también Luis Eduardo lo mencionó, del mismo Estado en distintos lugares, alguien saque la Constitución y diga esto es inconstitucional, no es posible, el Estado está obligado a... Entonces, ¿cómo podemos hacer para buscar una formulación que realmente le dé fuerza a este principio y que no solamente lo establezca como un deseo? Porque muchas constituciones latinoamericanas son buenas para plantear buenos principios, pero después su efecto práctico, su consecuencia en el funcionamiento del país es baja.
Y después te tengo una pregunta que llegó a través del sistema de Agustín Pérez, que pregunta lo siguiente. Dice que en Chile las leyes no tienen los mismos efectos en ciudades y en localidades, y que las localidades muchas veces experimentan efectos negativos de leyes que fueron pensadas para contextos urbanos o de ciudades mayores. Entonces, ¿cómo se puede hacer que la Constitución establezca un principio para que la legislación, y yo creo que esto también sirve respecto a los programas públicos, que muchas veces son nacionales, afecten positivamente a los habitantes de ciudades y localidades, entendiendo las diferencias y las distintas realidades de esas distintas formas de implantación en el territorio de las personas? Tiene la palabra, Matías. Muchas gracias, Carolina. Respecto de la segunda pregunta, aquí hay algo un poco de la cultura jurídica nacional que yo creo que hay que tener en consideración. Nosotros tenemos una cultura jurídica positiva, donde todo tiene que ser una ley. Y en consecuencia tenemos una vastedad jurídica muy enorme, y yo creo que tenemos que, a partir de cuando declaramos una descentralización política, administrativa, autonomía fiscal y todo, tenemos que potenciar la segunda parte de esa descentralización, que es la facultad normativa que hay que darle a los organismos territoriales. Esto ha estado bien discutido el último tiempo a partir de lo que han sido las ordenanzas municipales. Son conocidas el caso de las bolsas, que lo sacaba la ISA afuera, pero que en Chile también se aplicó, el caso de la prohibición de fumar en plazas, que algún alcalde y después varios más siguieron por delante, como ejemplos de potestad reglamentaria autónoma que tendrían los municipios. Yo creo que eso hay que ampliarlo y regularlo mejor, y generarle una obligación de consistencia con el ordenamiento jurídico. Entonces, dicho de otra forma, efectivamente, hay leyes que se dictan de carácter general para todo el país y producen asimetría o producen contradicciones con la realidad local o territorial más básica. En consecuencia, hay que ampliar indudablemente la potestad de fijar normas de las unidades territoriales administrativas más mínimas. Y aquí no estoy pensando solo en el municipio, ¿eh? De algún modo alguien lo decía, posiblemente tenemos que empezar a conversar de una unidad administrativa menor al municipio. En las ciudades esto obviamente no está dentro, pero sí uno lo aprecia mucho cuando hay una comuna que abarca varios pueblos y realidades muy diversas. Incluso aquí, que a veces no responden a realidades incluso geográficas distintas. Es común, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, entre Yico y el pueblo de Bichuquén. Yico es una caleta pesquera, y el pueblo de Bichuquén es un pueblo turístico y agrario. Son realidades completamente distintas. Están a 25 kilómetros el uno del otro, y sin embargo, Yico depende administrativamente y funcionalmente de Bichuquén. Esa cuestión hay que buscar una forma con flexibilidad de enfrentarla, de otra forma que Yico pueda hacer algún tipo de unidad administrativa. Esto se reproduce por 10.000 en nuestros territorios, por cuanto la comuna muchas veces en realidad es una agrupación de localidades. Eso hay que mirarlo, y por eso es interesante la propuesta de unidades funcionales que puedan constituirse, que puedan tener valor administrativo, y que además, le agrego, un poco contestando la pregunta, tengan también esta potestad reglamentaria autónoma de dictar normas en su respectivo territorio, con algunas limitaciones de carácter constitucional o de carácter legal que podemos ir discutiendo en el camino. Por ejemplo, solo para explicarlo, no se podría transgredir un principio constitucional en esa norma. O sea, no podría un alcalde, sacando un ejemplo que estuvo en debate días atrás, fijar la pena de muerte en su comuna. Aunque algunos quisieran, vamos a hacerlo. Segundo, respecto a la primera parte de la pregunta, efectivamente ese principio está. La pregunta es de la integración armónica, de la igualdad. La pregunta es, ¿qué otros principios debemos poner al lado que refuercen ese principio? A mí me parece que lo que decíamos en la presentación, y de algún modo también lo decía Gonzalo, la Isa y Luis Eduardo, tenemos que fijar un estándar y una obligación de determinar estándar y de conseguir los proyectos. Uno entiende que la vereda, volviendo de Coyhaique, probablemente tenga que tener un techo por la lluvia, y probablemente la Antofagasta tenga que tener algún nivel de protección por el sol. Pero el estándar
debe estar preestablecido y el Estado debe velar por ese estándar. Me parece clave este tema de los estándares, porque como bien decía Gonzalo, nosotros tenemos una diferencia de estándar de cómo, de qué construye y de cómo construye. Yo pongo aquí un desafío, y con esto termino. ¿Cuántas demasías y espacios baldíos van a quedar en Vespucio Oriente de los que quedaron en Vespucio Norte o Vespucio Sur? Les aseguro que en Vespucio Oriente va a haber 0 espacio baldío, y conocemos la realidad de Vespucio Sur y Vespucio Norte, donde quedaron muchas demasías y espacios baldíos producto de la ejecución de los proyectos. Entonces yo creo que ahí, clave. Y segundo principio que yo creo que es esencial enfrentar, la igualdad de la distribución de los recursos públicos, proporcionalmente, por cierto, a los habitantes y a la realidad. Y segundo, la distribución igualitaria de las externalidades de los proyectos. No puede ser que tengamos comunas basureros, comunas con basureros, creación de chancho, etcétera, y tengamos comunas que no reciben ninguna externalidad y no aportan nada a esa comuna que está recibiendo otra externalidad. Me parece que con esos dos elementos claves, si tenemos la fuerza para transformar estos elementos en principios de carácter constitucional, ponemos una obligación del Estado. Como tercera cosa y final, una vez que lo establezcamos constitucionalmente, posiblemente vamos a tener que estar en la segunda parte de la discusión, cómo lo hacemos exigible. Aquí acciones populares de reclamo, como el recurso de protección, u otras que creemos en el camino, y mandatos para las autoridades políticas podrían ser clave también en cómo vamos blindando ese grupo de derechos. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. En esta cosa regulatoria hay una, en la Constitución alemana hay una institución que ahora ya no me acuerdo su nombre, que es que en una gran cantidad de materias, se excluyen algunas obviamente, pero una gran cantidad de materias, la legislación nacional tiene un rol supletorio. O sea, se aplica ahí donde los territorios no tienen normas propias. Entonces, se siguen dictando normas porque no en todos los lugares hay capacidad de desarrollar normativas propias, pero ahí donde sí la hay posibilidades de hacer algo más específico o darle una variedad, digamos, a esa normativa de acuerdo a la realidad, a las prioridades que se tengan en las ciudades, en las regiones, en las localidades. Vamos a ir con unas preguntas para Isabel. La primera es una pregunta de Agustín, que pregunta cómo la experiencia de la pandemia está afectando el discurso urbano que está tan centrado en la forma física de las ciudades. O sea, cómo esta experiencia de vivir la ciudad puede de alguna manera cambiar la agenda de pensar la ciudad solo como edificaciones y territorio físico, y mucho más como interacciones y experiencia de las personas. Y yo agrego otra pregunta a esa, que es a propósito de lo que decía Luis Eduardo, de que nosotros tenemos una historia tan pesada, digamos, de aplastar lo local, una institucionalidad que una y otra vez ha reafirmado el principio de sobreponer el Estado Nacional, y muchas en realidad disputas políticas en nuestra historia, desde la independencia, que siempre las ha ganado el centralismo, y las ha ganado con apoyos de izquierdas y de derechas, eso se volvió algo transversal. Entonces, tú con tu mirada que más de socióloga y de magíster en filosofía política, ¿ves que eso es algo que tiene hoy día condiciones para cambiar? Que cortemos esa historia, no solo que tengamos la necesidad, sino que en los cambios que estamos viviendo se abre como una posibilidad de un cambio político en ese sentido, que le dé, como que interrumpa esa trayectoria que ha sido tan constante en Chile. Gracias por la pregunta, Carolina, porque además está súper ligada a la pregunta de Agustín, en el sentido, ¿en qué sentido? Primero partiendo por Agustín, la experiencia de la pandemia, no sé si está afectando el discurso sobre las formas físicas de las ciudades, sino que, porque se sigue discutiendo acerca de eso. De hecho, la experiencia de la pandemia, el diseño urbano determinó la calidad de vida con que se experimentaba ciertos grupos sociales versus otros, ¿no es cierto? La experiencia de las cuarentenas o del no poder movilizarse. Entonces, lo que hizo fue cambiar tal vez la escala de la ciudad y la relevancia que juegan las unidades más pequeñas.
Y en ese sentido, por eso la idea que estaba circulando hace bastante tiempo, la idea de ciudades de 15 minutos, por la crisis de la pandemia, tomó centralidad y cada vez más validez. Entonces, de alguna manera, lo que creo yo que la crisis por la pandemia lo que ha hecho es poner el acento en la calidad de vida. Y al poner el acento en la calidad de vida, tú pones al individuo que habita y experimenta la ciudad en el centro. Y en el fondo es el criterio, el estándar que ordena, bueno, dónde tienen que estar sus servicios, cómo se tiene que movilizar, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que la pandemia, esta crisis, lo que hizo fue poner al centro viejos problemas que arrastraban nuestras ciudades, los hizo visibles y conocidos transversalmente por toda la población, incluso aquellos que no experimentan las injusticias o las inequidades urbanas, pero que sí dependen de los servicios que les prestan aquellos que viven en las áreas más deficitarias, claro. Entonces, yo creo que lo que hizo fue emerger esta unidad del residente urbano y su calidad de vida, y cómo el territorio puede tanto beneficiarlo y potenciarlo, y cómo algunos territorios hoy día están empujándolos activamente hacia atrás. Y lo que preguntaba Carolina respecto al rol de las ciudades en cambiar este giro, esta lógica nacionalista, estatal, sectorial que se impone a los territorios, yo creo, hay un texto de Richard Sennett, que es un sociólogo urbano muy, muy reconocido, en que en su libro Carne y Piedra él dice, una manera de tomar conciencia de clase es estar frente a frente a la desigualdad. Cuando tú vives segregadamente, apartadamente, no conoces cómo vive el otro, y bueno, y lo caricaturizas, lo estigmatizas, pero no tienes experiencia de la desigualdad y empiezas a naturalizar tu propia realidad, de privilegio o de desventaja. Pero cuando tú te enfrentas a la desigualdad, al problema, tú tomas conciencia y dices, bueno, ¿quién es este otro que me interpela, que no es como yo? Bueno, y yo creo que la ciudad hoy día se transformó en un tema y existe más conciencia porque podemos ver los efectos de las movilizaciones físicamente, se ven las fotos, también la pandemia hizo que fuera visible y conocido por todos. Hoy día, el beneficio de la pandemia, si tiene uno, es esa mayor conciencia del rol que juega el entorno urbano y la posibilidad que tienen los individuos de demandar que se consideren su opinión, su visión, sus necesidades en forma más como eje central de las decisiones, y no esta cosa administrativa, burocrática, central, sino que es desde el territorio empoderado, que dice, bueno, así ya no más las viviendas sociales, así ya no más el transporte, y etcétera. Creo que por ahí puede haber. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con un par de preguntas para Luis Eduardo. La primera la hizo Marcelo Carballo, que pregunta cómo se puede resolver la relación entre el límite urbano respecto a la densificación. Si es posible limitar el crecimiento del suelo urbano, controlar la altura, mantener el valor del suelo, y nos felicita por el debate. Y la segunda pregunta es una pregunta que te hace Patricio Ales, que dice cómo procesar mejor los intereses de la ciudadanía en la ciudad, porque dice que el entusiasmo de la comunidad por participar muchas veces no es bien procesado, y eso se ha transformado en que muchas organizaciones adoptan una estrategia de mucho enfrentamiento y se vuelve paralizante la manera de este vínculo entre esta comunidad que quiere ser escuchada y estas autoridades que o no quieren o no saben o no logran, y esto tiene como muy bloqueado el vínculo ciudadanos-autoridades en los temas urbanos. Voy a partir por la de Marcelo, saludando a Marcelo. Es más técnica y tiene más que ver con otros debates. O sea, a ver, toda planificación, sea la inversión en infraestructura, sea la gestión de transporte, sea el ordenamiento de los usos del suelo, están absolutamente integradas. Y por lo tanto, la capacidad de gestionar la ciudad y por lo tanto decidir cómo va a crecer y responder a las tensiones que ese crecimiento genera, tanto en déficit como en temas de valor del suelo,
radica, para conectarlo con este debate, radica justamente en esa debilidad que tenemos para que los distintos instrumentos públicos conversen, porque finalmente la inversión en infraestructura genera efectos que después se traducen en cambios de suelo, y eso genera efectos en términos de demandas de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, yo más que responder cuál es el mecanismo para poder regular los valores del suelo o cómo la ciudad crece, en que cada ciudad tiene dinámicas distintas, para conectarlo con este tema, las grandes debilidades que tenemos es que para poder manejar el crecimiento de la ciudad y garantizar equidad y igualdad, como planteaba Gonzalo Durán, y garantizar que la ciudad crezca en forma sustentable para responder a otros dilemas, es la capacidad de poder integrar nuestros instrumentos, que nuestros instrumentos de alguna manera conversen. Como no podemos establecer un estatuto legal en que cada instrumento tenga que andar preguntándole al otro, claramente la capacidad de que esos instrumentos radiquen en la gestión descentralizada de la ciudad o del municipio es fundamental. Cuando una sola autoridad gobierna esos instrumentos, la capacidad de regular las formas de crecer de la ciudad y garantizar que ese crecimiento sea equitativo y justo funciona mejor. No haría una receta, cada ciudad tiene dinámicas distintas, pero es fundamental que integremos transporte, infraestructura y regulación del suelo, y eso solo ocurre cuando es una sola la que tiene el sombrero de administrar esos instrumentos en forma simultánea y sincronizada en el tiempo. Solo eso para no entrar más en detalle. Respecto a la pregunta de Patricio Vales sobre la participación, sí es un dilema, porque pareciera que el solo consultar a los vecinos también se traduce en más grados de individualidad. Cada uno vela por sus propios intereses en los debates. Y por lo tanto, a ver, yo no soy experto específicamente en temas de participación ciudadana, pero de mi experiencia yo diría que hay 4 cosas fundamentales. Primero, que se requiere fortalecer los cuerpos intermedios dentro de la comunidad. No basta simplemente esta participación entre la autoridad y el vecino en forma individual. Se requiere que haya más instituciones de la sociedad civil que tengan más poder, que intermedien entre los ciudadanos organizados, que sean capaces de gestionar proyectos, de levantar temas. Y para eso se requiere que el Estado le crea a las organizaciones intermedias, los apoye, los financie y por lo tanto tenga la capacidad de que haya fondos, programas y proyectos en los cuales estas entidades intermedias puedan postular y organizar a las comunidades. Entonces, probablemente el primer dilema que tenemos es cómo fortalecemos a lo que llamamos el tercer sector o estas comunidades de la sociedad civil que intermedian entre el vecino individual, entre el habitante de la calle o de un pequeño núcleo habitacional y los grandes dilemas de la ciudad en su total. Yo diría que ahí hay un tema fundamental y aparecerán múltiples que tienen agendas distintas incluso, y eso es bueno que ocurra. Yo no le temería la capacidad de centralizar y sistematizar por el temor a que haya diversidad de ideas. Segundo tema es que tenemos que creer que todos los instrumentos de las decisiones del Estado, que tienen efectos tanto sobre el Estado como por el sector público, tienen que tener espacios de participación lo más vinculantes posible, no meramente consultivos, eso ya no da para más. Cuando eso ocurre, es tensionante, obviamente, pero esas tensiones son las que ayudan a generar esos acuerdos. Lo que mencionaba Matías entre la diferencia entre distintos tipos de proyectos puede tener que ver con que no hay un estándar, pero también tiene que ver con comunidades que tienen más poder para influir que otras. Entonces, la capacidad de hacer que esos instrumentos tienen participación vinculante, con toda la tensión que genera, al sector privado le va a incomodar probablemente, eso automáticamente moviliza. ¿Genera tensiones? Sí. ¿Genera conflictos? Por supuesto. Pero ahí está el cambio. La única manera de correr esta raya de 200 años es son con conflictos, y traducirlo en los instrumentos públicos es fundamental. Tercero, se requieren instrumentos de seguimiento y monitoreo. No basta con decisiones que se toman hoy día y después uno nunca sabe si ocurrieron. Y ese nivel de fiscalización tiene que ser establecido. La obligación de estar dando cuentas permanentemente de qué efectos tuvieron las decisiones públicas. Los proyectos es más fácil, pero a veces los efectos en decisiones y objetivos pasan 20 años y uno recién después de 20 años se da cuenta si funcionó. Y por lo tanto, más información pública, más capacidad de acceso, más pedagogía ciudadana es fundamental. Y eso implica gasto público, pero también que el Estado traspase esa capacidad de diálogo y de entregar información y monitoreo a los gobiernos locales y a los gobiernos de la ciudad. Y cuarto, yo diría que no es hacer una especie de revival de las juntas de vecinos, porque es un tema que ha estado en crisis hace mucho tiempo y probablemente Gonzalo Durán como alcalde lo sabe. Pero sí, yo creo que llegó el momento, la mayoría de los países desarrollados lo tienen con distintas figuras, unas más técnicas que otras. Llegó el momento que la entidad colegiada de una ciudad no sea solamente un consejo electo, concejales o consejeros regionales. Llegó un momento que tengamos institucionalmente alguna forma de consejo consultivo de la sociedad civil, que no son los COSOC, que están también muy debilitados, con algún nivel vinculante en que sea obligatorio que muchas decisiones pasen por ello antes de pasar a la decisión final.
quizás casi volviendo un poco a esta especie de nostalgia de Salazar cuando dice, bueno, volvamos a recuperar parte de la experiencia de los cabildos como una forma de organización de la sociedad civil, quizás no en la toma de decisión directa como un consejo electo, pero sí algún nivel vinculante de que haya un cuerpo especial electo que realmente representa a los ciudadanos y que genere ese espacio de intermedio entre el ciudadano aislado y la toma de decisiones. A lo mejor volver a los cabildos o a los consejos ciudadanos como una institución pública puede ser una forma magnífica de relevar el rol de las personas en sus comunidades. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, eso en realidad debiera ser algo que dé lugar a repensar esta estructura de los COSOC. O sea, ya con, no sé, ya tiene sus 10 años esa ley, es el momento de evaluar y en lugar de seguir colgándole monito al árbol de Pascua, adaptar esa instancia para darle más fuerza, más incidencia, hacerla más representativa, con esa mirada que sale mucho, en muchos debates, el tema de cómo la comunidad puede realmente ser protagonista. Y ahí vamos a terminar con las preguntas dirigidas a Gonzalo. Estamos dándole prioridad a las personas que no han preguntado, porque hay algunas que preguntan varias veces, entonces le damos más bien la pasada a las preguntas que son de otras personas. Hay una pregunta que planteó Juan Carmona a propósito de lo que planteaba Isabel sobre el tema de conciencia de clase, y habla de que los políticos y los planificadores viven en una especie también de autosegregación, vinculados a ciertos territorios de la ciudad y muy ausentes de otros. Entonces pregunta cómo se podría aterrizar medidas para ver este problema, para buscar una forma en que los tomadores de decisiones no estén concentrados en una parte que además es la parte, digamos, más con los problemas más resueltos, con el mayor estándar de la ciudad, generalmente el sector oriente. Y una segunda pregunta, Gonzalo, se desprende de un planteamiento que hizo aquí Amarilis Horta, hablando que respecto al tema del derecho a la ciudad se ha estado haciendo un trabajo para poner énfasis en los temas del acceso, del poder llegar, y plantearse los temas de la movilidad, y particularmente el darle relevancia y proteger el derecho a las personas a poderse mover con energía humana, es decir, caminar, andar en bicicleta, o cualquier tipo de transporte en que el cuerpo, digamos, es el gran factor energético. Entonces, pregunta si se nos ocurre alguna manera en que ese derecho a la movilidad con energía humana pueda ser reconocido, pueda ser potenciado en este debate en que nos encontramos hoy día. Gonzalo. Ahí sí. Sí, mira, respecto de lo primero, esto de los tomadores de decisiones, que yo creo que es un dato de la realidad. En general, los tomadores de decisiones viven determinadas condiciones, en determinadas zonas de las ciudades que no necesariamente tienen que ver con la multiplicidad de territorios sobre los cuales se toman esas decisiones. Quizás la manera más efectiva de garantizar una conexión con esos territorios sobre los cuales deciden tiene que ver con lo que hablábamos antes, con lo que decía Luis Eduardo. En la medida en que tenemos comunidades empoderadas, en medida en que tenemos participación ciudadana incidente, en la medida en que esos tomadores de decisiones tienen que contrastar esa toma de decisiones con lo que ocurre en los territorios, con la manera de habitar esos territorios, con la ciudadanía de esos espacios, probablemente su conexión física y con las realidades e intereses de esos territorios van a cambiar completamente la perspectiva. Lo que pasa es que hoy tenemos un modelo en que muchas veces los tomadores de decisiones pueden tomar las decisiones o desde su escritorio o desde la realidad particular que viven. Yo no quiero ser odioso, pero a propósito de la pandemia, he visto, pero de una manera realmente obsesiva, algunas personas, tomadores de decisiones en un ámbito distinto, como por ejemplo el Ministerio de Educación, ¿para qué decir el ex ministro Mañalich cuando desarrollaba estrategias y después decía no tenía idea que había tanto hacinamiento? Bueno, probablemente cuando tienes contrapartes empoderadas, cuando tienes contrapartes institucionales empoderadas, como los gobiernos locales, o ciudadanía empoderada que representa intereses que están involucrados en esa toma de decisiones, mi impresión es que va a ir cambiando un poco la dinámica y probablemente esas decisiones van a ser
de mejor calidad. En general, mi experiencia es que cuando uno toma decisiones con las personas, con participación efectiva, son políticas públicas de mejor calidad, y creo que en este caso ocurriría aquello. Y lo segundo, respecto del tema de la energía humana, de la movilidad. Claro, yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Una, que también tiene que ver con el tema de la participación ciudadana. Necesitamos comunidades que empujen cambios, que empujen decisiones en la dirección de cambiar la lógica, y así como a nosotros nos pasa, queremos hacer una ciclovía y tenemos resistencia de los automovilistas, sea porque quieren usar las vías para circular o para estacionarse, como si tuvieran un derecho adquirido sobre el espacio público, sobre las vías. Y nuestra experiencia es que eso va cambiando en la medida en que tenemos comunidades empoderadas que ponen otros intereses en la agenda. Voy a poner solo un ejemplo local. Acá en Independencia tenemos una organización de la sociedad civil que Amarilis conoce bien, Indepecleta, y ellos no solo han empujado una agenda que pone en el centro, por ejemplo, el tema del uso de la bicicleta y de las condiciones físicas para que ocurra, sino que además participan del diseño, o sea, nos empujan, pero también nos controlan, también son una contraparte que de algún modo garantiza que las cosas vayan en una determinada dirección. Pero también tiene que ver con lo que dije al principio, con el tema de la inequidad territorial, porque evidentemente que es más fácil hacer ciclovías, es más fácil hacer veredas para, por ejemplo, para las personas que caminan en comunas que tienen los recursos para aquello, respecto de comunas que tienen que depender de procesos largos y engorrosos para postular a fondos externos. De manera que yo creo que para poner el foco en otras formas de movilidad, en la energía humana, en cambiar como la lógica con que se habita la ciudad, necesitamos comunidades empoderadas y una distribución más equitativa de los recursos para que donde están esas comunidades empujando estos cambios, efectivamente tengamos capacidad de responder. Gracias, Gonzalo. Ya, vamos a terminar. Estamos pasados un poco de la hora. Hemos respondido la mayoría de las preguntas que llegaron. Y bueno, yo me despido. Agradecemos a todos los que nos han seguido hasta este momento, que la verdad es que la mayoría del grupo se mantuvo hasta el final, muy particularmente a nuestros panelistas. Han sido presentaciones muy interesantes, complementarias, muchos elementos han entrado en la discusión. Agradecer a Chile 21 que nos prestó la plataforma para hacer este encuentro, y muy especialmente pedirles a todos los que nos han seguido que estos debates los hacemos para instalar estos temas en la discusión pública, y estamos en un momento en una ventana, digamos, de oportunidades, ahora con una discusión constitucional, con la elección por primera vez de gobernadores y gobernadoras regionales, con la renovación de toda la estructura de los municipios, con las alcaldías y las concejalías. Es el momento de poner estos temas en la discusión, es el momento de exigir a nuestros representantes que hablen de estas materias, de hablarlo también a nivel ciudadano, de llevarlo a toda la palestra pública, porque la ventana es hoy, y por lo tanto desde el foro vamos a seguir impulsando que eso suceda, pero les pedimos a todas, todos, que nos ayuden en esa causa. Doy el pase a Raúl para que cierre este debate. Hola, bueno, agradezco la participación de todos, de Matías como presentador, de Carolina como moderadora y de los panelistas, que la verdad que hicieron un aporte bien importante, Isabel, Luis Eduardo y Gonzalo, de diferentes experiencias y de diferentes conocimientos de la realidad urbana, de la realidad institucional y de los problemas que hay que enfrentar. Es decir, estamos empezando, este es el comienzo de la discusión sobre estos temas. Nos espera un año en el cual vamos a seguir el debate constitucional y las oportunidades para seguir profundizando en esto y para llegando a puerto. Aquí hay muchas preguntas, tenemos que llegar
poco a poco a respuestas que se materialicen en la nueva constitución y en las leyes, también en la legislación que se desprenda de ella, que afecte a las distintas escalas territoriales, donde es tan importante que tenga una adecuada gobernanza y una adecuada participación ciudadana, una real democracia de distinto carácter a la que existe hoy día. Quiero contarles que las presentaciones de este conversatorio van a ser subidas a la página web del foro, que lo puse en el chat, por si no conocen la dirección de la página web, ciudadpolitica.cl, la puse en el chat de este Zoom. Y además vamos a hacer lo mismo con las presentaciones del conversatorio de hace 2 semanas, que no lo hicimos. Aunque en ese caso tenemos un Facebook. Esta vez no trabajamos con el Facebook. Al mismo tiempo, el foro, bueno, sigue atento al acontecer político más allá del proceso constitucional, y por lo tanto, y a las diferentes coyunturas políticas que se van presentando y que atañen a los problemas urbanos y a las ciudades, de manera que anunciaremos oportunamente un próximo encuentro. Muchas gracias a todos, nuevamente. Muchas gracias. Ah, ya, Roberto, perdón, no le agradecí a Roberto Moritz, que, no hizo nada. que hizo de facilitador hoy día, un poco de DJ, lo cual le agradezco infinitamente. Ya, muy bien. Muchas gracias a todos. Chao, Chao, chao. a todas y Nos vemos. todos. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Gusto. Chao, chao, buenas tardes.